Está Cristina Tacchini, que es colega en Roma. Cristina, ¿cómo te va? Aquí Daniela Ballester y Antonio Fernández Llorente. Te saludamos. Ah, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya ha llegado a Italia el coronavirus y me imagino la preocupación que habrá fundamentalmente en el norte de Italia, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, no, en realidad es bastante contradictorio porque digamos que pareciera como que el gobierno está un poco menos preocupado que la gente porque da medidas bastante tranquilizantes, como que efectivamente es un virus que se contagia muy, muy rápidamente, pero que no es mortal, ha sido mortal solo en poquísimos casos y de personas que ya tenían patologías muy, muy graves. Ese es el tema. En cambio, hay bastantes, más o menos la mitad de la gente contagiada, o de las que se sabe que ha sido contagiada, que tiene como una especie de gripe normal y por supuesto totalmente curable y no es mortal, no tiene para nada ninguna perspectiva de ser mortal. Sin embargo, todos los hospitales y todo el norte de Italia está en alerta roja. Y hay una zona totalmente cerrada, clausurada, en cuarentena, esa es la de Lodigiano y ahora también Milán. ¿Milán Como está en ustedes saben. cuarentena? Lo Cristina, de Milán es muy impactante. ¿Milán está en cuarentena? Bueno, no, no está en cuarentena porque se puede entrar y salir de Milán, pero lo que sí han cerrado las escuelas, han cerrado las universidades, igual que en el resto, preventivamente para evitar el contagio. Bueno, por supuesto, el Duomo de Milano no se puede visitar, por supuesto no hay fútbol tampoco, y acá al menos de la televisión lo que yo vi son las imágenes de Corso Napoleone, que es como, no sé, la Vía Veneto de Roma, completamente vacía, o sea, no hay turistas, hay poquísima gente por la calle, mucho barbijo, mucho, a pesar de que el gobierno hizo una especie de decreto ley con 10 normas que hay que respetar, y entre esas 10 normas dicen usar barbijo solo en el caso que uno sienta que tiene un inicio de enfermedad, algo, que no se siente bien, o que esté en contacto con personas que estén enfermas. Cristina, Eh, le contamos que en sí, estos momentos, bueno, hay una conferencia de prensa de la Organización Mundial de la Salud. El textual de hace instantes y el más impactante ha sido que el mundo debe estar preparado para una pandemia. Da la sí, sensación que en las últimas horas la cosa cambió, ¿no? Tal vez con la llegada a Roma, algo ha cambiado y esto reviste una mayor gravedad. También porque claro, recién lo no sé, mencionábamos, los vuelos de Roma que salen a diferentes lugares del mundo, ¿no? Como por ejemplo claro, la no, lo que República pasa Argentina. acá también es un poco tema de análisis de por qué Roma y desde el Ministerio de Salud Pública de Italia sostienen que en realidad no es que en este momento es el tercer país en el mundo con casos. Los casos en total son unos 200 casos. En Italia no es poco, es muchísimo, obviamente, pero en ningún minuto se habla de pandemia, no, ni Claro. siquiera de epidemia muy fuerte, está como circunscripta a una zona que es esta, la de Alejandría, el Lodi, bueno, el Véneto. Pero claro, de repente ayer también es bastante líquida la situación. A cada hora se dice algo más. Es, digamos que es bastante contradictoria. La sensación que tiene la gente es cada vez más alarma. Tanto es que han asaltado los supermercados directamente para ver de conseguir cosas y qué sé yo. No se consigue el gel, el alcohol en gel. Cristina, usted También, está hablando de Roma porque nosotros contábamos recién que esto sucede en el norte, ¿no? En las localidades donde ya hubo víctimas fatales, pero en sí, Roma también. obviamente en Roma toman medidas. En Mm, Roma, pero por ejemplo, los colegios no están cerrados.
acá no Claro. están cerrados, o sea, desde Florencia para abajo, para Claro. explicar, más o menos, desde inclusive Bolonia, te diría que tiene una gran universidad. Ahora, lo que oí hace un momentito nada más, mañana viene acá, sea la OMS, que los ministros de Salud Pública de la UE van a estar mañana acá en Italia. Van a hacer una reunión muy así de general para tomar todas las mismas medidas, porque desde luego que, por ejemplo, se dicen los italianos, el Ministerio de Salud Pública italiano dice que acá hay más casos, no porque hay más casos, sino porque el screening que se hace es mucho más cuidadoso, más profundo, y entonces esto hace que salgan a reducir más casos. Inclusive, lo que decía ahora un médico que acabo de escuchar, dice que probablemente el caso cero que no se logró todavía encontrar es de un chico más vale joven y no de una persona adulta. O sea, alguien como que se expande, que se mueve por muchos lugares, que está en el ámbito de las personas jóvenes. Ahora, las personas jóvenes no, muchas veces hasta se curan sin desarrollar grandes síntomas. El problema es la gente grande, y es un problema serio obviamente, porque no tiene por qué morirse la gente grande, porque todos los casos letales han sido de personas que tienen más de 70 años y que tienen con patologías ya graves. Inclusive una de las personas, uno de los muertos, le hicieron ese tampón una vez que ya estaba muerta, pero sabía qué había pasado, si había tenido algo que ver. Cristina, la pregunta es, vos decías que el gobierno subestima la información que hay y subestima la epidemia o subestima los casos, porque son muchos. No me da la impresión, en realidad sí son muchos los casos, pero no me da la impresión que subestima. Lo que es real es que en realidad las personas que desarrollan la enfermedad en modo muy grave son personas que tienen ya patologías, que tienen patologías respiratorias y que tienen una cierta edad que no tienen más defensa. Porque eso sí, lo que se está viendo del screening que se hace, que hay jóvenes que han tenido la patología pero que no la han desarrollado. O sea, hay también cantidad de gente joven. Ahora, no se sabe muy bien qué está pasando en los otros países, por eso es que mañana se reúnen acá. No creo que el gobierno está bastante inquieto, claro, puesto estas disposiciones, pero a decir la verdad son las mismas que para una epidemia normal. Claro. O sea, lavarse las manos, no acercarse a gente que tiene una patología infectiva y todas esas cosas. Acá las tenía, son como 10, una especie de decálogo, pero bastante banal, ¿no? Lo que sí están haciendo, y pues eso sí, por eso digo que no subestima, es que a pesar de tranquilizar con las palabras, están en estado de alerta todos los hospitales de Italia, porque en el norte ya hay mucha estructura, mucho más que en el sur. Entonces lo que temen es que si se expande la epidemia al sur, no estén con bastante capacitación para recibir a los enfermos. Esa es una de las cosas que sí alarma. Cristina, ¿y qué pasa con la reacción de la sociedad en general, ¿no? No sé qué están viendo ustedes en los medios de comunicación. La verdad es que hay dos casos muy llamativos, y es la reacción que tuvo la gente con el avión que llegó a Kiev, en Ucrania, ¿no? Con un grupo de argentinos que estaban tratando de salir justamente de China, y lo mismo en Irán, donde llegaron a prender fuego un centro sanitario, un hospital, ¿no? Este miedo de la gente, esta reacción ante la posibilidad de que lleguen personas contagiadas, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes ahí? Bueno, en efecto pasó con Austria, que llegó un tren desde Venecia, el tren que hace Venecia-Múnich, y en la frontera lo pararon porque había dos personas, que eran dos señoras alemanas, que estaban con un poco de fiebre.
y pararon el tren y qué sé yo, y ahí cerraron la frontera, el Brennero estuvo cerrada y parecía que eso iba a quedar así, que iban a cerrar la frontera y basta. Después esas 2 personas fueron hospitalizadas ahí en el Brennero y el tren siguió y la cosa volvía para atrás. Pero, por ejemplo, ahora una de las noticias que hay es que hay 70 italianos que estaban en una especie de cosa turística, de estructura turística en las Islas Mauricio, y estos 70 italianos que son del Véneto también los pusieron en cuarentena ahí en las Islas Mauricio. Bueno, ahora es Italia la que está con el problema. Se hablaba de Francia, que Francia, por supuesto, siempre también hay diferentes opiniones. En Francia hay quienes dicen hay que cerrar la frontera con Italia. Hasta ahora no pasó, pero no lo excluyen que pueda pasar mañana. Porque, por ejemplo, un ómnibus de turismo que llegó de Italia, el chofer fue internado en Lyon. El problema es, Cristina, surge cuando... italiano internado en Lyon. El problema empieza cuando empieza la psicosis, ¿no? La población a preocuparse por demás, y como decís vos, sale pero manada a comprar todo el agua que puede, el alcohol que puede. Ese es el problema que deben enfrentar los gobiernos, la psicosis. Muy, por eso mismo el gobierno como que tiene la obligación de decir exactamente las cosas como están. Claro. Y acá hay que decir la verdad que Italia es un país líder como salud pública, es impresionante porque tiene una salud pública total y absolutamente para todos, que es pública, gratis y que cualquiera va, inclusive los extranjeros, o sea, es impresionante. Es mucho más la estructura pública que la privada. La privada casi que, si uno puede ir a la pública, prefiere ir a la pública, porque es mejor, está mucho más calificada. Y eso es algo que para Italia es buenísimo. Pero también está el problema de los contagios, porque parece ser que justamente ahí en esa ciudad, en esa Codogno se llama, que le dicen la Uruguay de Italia, empezaron los grandes contagios porque una de las personas, que era una persona anciana, que estaba ahí en la sala de espera del hospital, se agarró este virus y de ahí en más ya se contagiaron todos en Codogno, porque era justamente una sala como te diría, de primeros auxilios de un hospital. Entonces ahora lo que se ha previsto es que para atender cualquier caso que se sospecha, aparte que tienen que hacer el screening por teléfono, cualquier caso sospechoso, han puesto como tiendas de campaña afuera de los hospitales para hacer el screening de los pacientes que van llegando afuera. Y ya cuando entran ya en una situación de aislamiento. Esto es muy importante, Cristina, porque claro, dentro de un hospital estamos hablando de gente en condición vulnerable, ¿no? De vulnerabilidad. Y sabemos que la mortalidad o el índice de mortalidad en realidad es bajo, hablando del coronavirus, pero que, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando son contagiadas personas de alta edad o con alguna complicación de salud. Exactamente como pasó con la gripe A aquí. Claro. Y en realidad hubo bastantes muertos, bastante más de lo que hay ahora, pero siempre con personas frágiles, con patologías, y bueno, las patologías respiratorias son muy comunes en la gente grande. Claro. Y esto no significa que no van a hacer el posible para tenerlos a todos cuidados. O sea, de todas maneras, que no hay noticias de jóvenes, que gracias a Dios tampoco de ningún niño. Cristina, muchísimas gracias y sí, claro, es muy importante lo que está diciendo, ¿no? Gracias, ha sido muy amable en hablar con nosotros. De nada, al contrario. Gracias. Vamos a ver qué pasa con el fútbol en Italia, porque hoy mañana hay partido, Barcelona contra el Napoli, creo que, ¿no? Exacto, y se suspendieron 4 partidos de esta fecha, se suspendió un Challenger, se suspendió el partido de rugby femenino de 6 naciones también, todo en la región de Lombardía y Véneto, que es
no muy lejano a Milán, donde ayer se suspendió el partido de Inter con Sampdoria.